Salmo 33, versículos 1 al 3. Amén. Vamos a leerlos dos veces. Una vez la voy a leer yo y otra vez la van a leer ustedes todo completo. Dice así la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Fíjense la importancia que tiene este salmo. Este salmo le está hablando, ¿verdad?, al pueblo de Israel. David hablándole al pueblo de Israel. Y dice, mirad. O sea, pongan especial atención. Pongan sus sentidos, pónganlo en esto que voy a decir. Mirad cuán bueno. No solamente vean lo bueno, sino mirad cuán bueno. O sea, mirad lo buenísimo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el tema de hoy es cómo ser una iglesia irresistible para el Señor, pues manteniendo relaciones sanas entre nosotros, ¿verdad? Manteniendo relaciones saludables entre nosotros. Y dice aquí, por eso me fui inmediatamente a este salmo. Cuando hay relación saludable en una iglesia, cuando hay relación sana en una iglesia, ¿qué provoca en cada cristiano? Que cuando nos reunimos siente un deseo por venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí están sus hermanos, ¿sí? Y porque está esa gente, ¿verdad?, que lo apoya, que lo comprende, que lo ama, que ora por él, que el hermano siente que está con él, que no solapa sus fallas, ojo, y eso vamos a hablarlo, ¿verdad? Pero que no solapa el pecado, pero que sí lo ayuda, le extiende la mano, lo conforma. Entonces, cuando tú tienes a alguien así, o cuando tú tienes un amigo así, cierto, no, esa amistad te causa algo especial. Y quieres estar con esa persona lo más rápido que se pueda. Lo buscas, sientes un deseo de buscarlo. Así nos pasa a veces con la gente del mundo, ¿verdad? Que hay una amistad en la que congeniamos bien y como que me siento bien hablar con esta persona, y entonces buscas mucho esa amistad y congeniar. ¿Por qué? Porque es bueno y delicioso. Tú lo sientes acá adentro. Pero cuando nosotros logramos hacer esto como iglesia, como cristianos, todavía es mucho mejor, hermanos. Y por eso David aquí escribe, dice, vean, hermanos, como si hoy nos hablara la iglesia, ve, iglesia de Cristo, lo maravilloso, lo bueno y lo glorioso y lo deleitoso para tu espíritu, que es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando algo está saludable es que está trabajando bien. Cuando un reloj está saludable, todos los engranes están jalando bien. Bueno, los que eran antiguos, ¿verdad? Hoy en día ya son circuitos, ¿verdad? Pero está trabajando bien, en armonía, cada engrane. Si un engrane falla, ¿qué pasa? Ya no sirve, ¿verdad? Se descompone todo, ya no da la hora bien, o de plano se para, o de plano falla, ¿verdad? Rotundamente. Pero cuando el reloj está funcionando bien, en armonía todo, va haciendo todo para lo cual fue creado ese instrumento.
Si yo agarro una guitarra y está perfectamente afinada y está con todas las cuerdas, ¿verdad? Y todo lo que tiene, y tiene un excelente amplificador y todo, y cuando se toca se oye muy bonito. ¿Por qué? Porque todo está trabajando en armonía en ella. Pero ¿qué pasa si yo agarro esa guitarra y le falta una cuerda? ¿Será igual? ¿Qué pasa si yo agarro esa guitarra pero el amplificador no está funcionando? ¿Se oirá? ¿Verdad que no? Por eso, cuando todo está en armonía y todo se usa bien, produce el fin para el cual fue destinado. La iglesia fue creada ¿para qué? ¿Para qué hemos sido llamados, hermanos? Una, para dar gloria a Dios. Amén. Que nuestra vida glorifique a Dios. Pero algo que narra vez tras vez la Escritura, dice el apóstol Pedro, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar. El fin de la iglesia es anunciar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La misión de la iglesia Jesús la estableció en Mateo, que dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es nuestra misión principal y primordial en todo esto. Pero para poder cumplirla, para poder hacerla, nosotros tenemos que trabajar como lo que somos, un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. De tal manera que, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que si un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y todo el cuerpo va a ayudar para que ese miembro se restablezca lo más pronto posible. ¿Sí? Dios se glorifica, hermanos, y Dios es glorificado a través de una iglesia que entiende esto, que habitar en la iglesia con los hermanos, tener comunión, es algo que va a hacer que la iglesia funcione como Dios quiere que funcione, como siendo luz en medio de esta generación. ¿Por qué, hermanos? Porque estos valores y principios entre nosotros, el mundo quiere verlos. El mundo quiere ver, ¿verdad?, que nosotros predicamos lo que vivimos. Si nosotros hablamos que somos uno en Cristo Jesús, pero no trabajamos en armonía, entonces no estamos haciendo las cosas bien, y entonces el fin para el cual fuimos creados no se va a completar bien. Por eso Jesús en Juan 17, lo que leímos el domingo pasado, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? Que sean uno. Que sean uno. ¿Sí? Esto no quiere decir que todos sean alabanza, o que todos sean, ¿verdad?, predicadores, o que todos sean miembros de banca. Esto está diciendo que sean uno en el sentido de un solo cuerpo, haciendo la función cada uno para lo cual fue destinado. Pero cada uno tiene que ver que el otro, apoyar al otro para que cumpla su propósito para el cual fue destinado. Y entonces cuando nosotros empezamos a hacer esto, entonces Dios empieza a glorificarse, Dios empieza a obrar de una manera poderosa en esa iglesia. Porque dice el salmista: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el ¿qué? El buen óleo sobre la cabeza. ¿Y qué es el óleo, hermanos? ¿Qué era el óleo? ¿Para qué se utilizaba el óleo en los tiempos del Antiguo Testamento? ¿Para qué se utilizaba el aceite? Para ungir, ¿verdad? Para ungir y consagrar, ya sea cosas o personas a un ministerio, ¿sí?
Cuando Dios elegía un rey, lo ungían con aceite, ¿verdad? Y lo bañaban en aceite. Cuando un sumo sacerdote tenía que ocupar su puesto porque el otro había fallecido, lo ungían con aceite. Entonces el aceite era simbolismo hoy en día de que Dios está preparándonos para un destino especial. Y Dios va a utilizar esa vida para ese destino. Y por eso aquí el salmista dice, es como el buen óleo, porque está hablando aquí del sumo sacerdote. Fíjense que dice que se escurre sobre la barba. ¿Por qué? Porque el aceite era vaciado. Y entonces se iba escurriendo cuando la persona era ungida. Y iba cayendo, ¿verdad? Porque esa persona estaba siendo consagrada. Entonces cuando nosotros entendemos esto y empezamos a habitar juntos en armonía, entonces Dios va a empezar a consagrar a la iglesia para el cual fin lo está destinando, para que pueda servirlo. Una iglesia que no está consagrada, una iglesia que está dividida, una iglesia que está fragmentada, no va a poder funcionar en el poder del Espíritu. Y no estoy hablando de manifestaciones. Estoy hablando que necesitamos el poder de Dios para poder, una, vivir en unidad, dos, para que las almas se salven. De nada sirve que alguien predique el evangelio si Dios no actúa en los corazones. Entonces nosotros necesitamos esa parte. La gente, al ver el testimonio de la iglesia trabajando en armonía junto, entonces ¿qué va a hacer? Va a decir, ahí está Dios, ahí está Dios. Y Dios va a empezar a obrar en el corazón de las personas. Dios va a empezar a obrar en esos corazones, porque empiezan a ver algo diferente que en el mundo no lo encuentran. Tú vas a una empresa que aparentemente funciona muy bien, pero adentro hay celos, hay envidias, ¿verdad? Hay contiendas. Algunos no te dejan crecer, otros te tapan, otros te bloquean porque quieren ese puesto, y es una lucha interna entre ellos. Pero en la iglesia no debiera de ser así. Debiera de haber relaciones saludables, porque cada uno debemos de entender cuál es la función para la cual Dios nos destina. Cada uno. Y entonces empezar a trabajar en esa parte que Dios nos ha dado, con los talentos y con los dones que Dios nos ha dado. Para entonces la iglesia empiece a marchar, ¿verdad? Con el poder del Espíritu, a alcanzar a los que están allá. Alcanzar. No veo otra forma en que lo podamos hacer, hermanos. Decía el autor del libro que él un día se presentó en un congreso, ¿verdad? Y estaba allí y de repente un pastor se le acercó, un pastor joven, y le dijo, disculpe usted, fulano de tal, se me olvidó ahorita el nombre. Y le dice, sí, yo soy, ¿por qué? Y dice, ¿no tendrá algún material, algo para las iglesias, algo que nos ayude? Tenemos algunos problemitas por ahí. Y le dice el hermano, bueno, platícame qué tipo de problemas, platícame cómo está la situación. Y él le dice, mire, lo que pasa es que, bueno, yo era el pastor asociado, no era el pastor principal. Dice, pero pues, de repente se fue el pastor y quedé yo. ¿Y por qué se fue el pastor? A ver, platícame. Él le dice, bueno, sucedió un domingo, de repente sucedió un domingo, que el pastor se paró y pidió al liderazgo de la iglesia que se parara. Y se paró el liderazgo y lo único que dijo el pastor es, por culpa de esos, yo me voy de la iglesia. Y agarró y se fue y se salió. Y pues lo pusieron a mí. Y dice, ¿cuándo empezó a suceder eso? No, pues sucedió ese domingo. Le dice, no empezó a suceder ese domingo. Esto es algo que empezó a suceder con anticipación. Y nadie se dio cuenta. Y no empezaron a limar esas asperezas que había entre el pastor y el liderazgo. Y no se sentaron a dialogar por el bien de la iglesia. Y no se sentaron a limpiar esas asperezas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó?
fracturó la iglesia. Y llevaba 9 meses la iglesia sin crecer. Sin crecer. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la facultad de entender que en el cuerpo de Cristo va a haber problemas y diferencias, hermanos. Va a haber problemas y diferencias, porque sí las va a haber. Porque ¿sabes por qué? Porque tú piensas diferente a mí. Porque tú tienes una forma de ser diferente a la mía. A lo mejor yo soy muy serio, aunque no la soy, pero lo digo. A lo mejor yo soy muy serio, ¿verdad? Y tú eres muy alegre, otro es muy juguetón. Son características diferentes. Y entonces yo, en lugar de ver la diferencia como beneficio para el cuerpo de Cristo, lo empiezo a ver como algo a lo cual criticar. Es que, hermano, usted no tiene que ser así. Usted tiene que ser así como yo soy. Porque si no es como yo soy, entonces no está bien delante de Dios. Y empezamos entonces a fracturarnos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo que pasa muchas veces, hermano. Donde no hay unidad, Cristo no está. Cristo no está. Y prueba de ello es ese salmo que leímos. Si queremos que Cristo esté en nosotros y que camine en esta iglesia, ¿verdad? No lo vamos a ver, o sea, claro, ¿verdad? No estoy hablando de que de repente vamos a ver que Cristo entra, pero estamos hablando en el sentido real del hecho, de que si queremos ver, ¿verdad?, la mano de Dios actuando, necesitamos trabajar juntos en armonía. Eso es una relación saludable. ¿Qué quiere decir esto? Y no es porque sea así, ¿verdad? Pero voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una diferencia, Alejandro con el esposo, ¿verdad? Alejandro, mira, porque luego cambio los nombres, hermano. Y perdón, soy muy así de repente con los nombres, no soy muy bueno para sostener los nombres, así que me van a tener que agarrar por ahí. Pero, por ejemplo, si yo empiezo a notar que empieza a haber una diferencia entre Alejandro y yo, ¿qué es lo más sano que se puede hacer, hermanos? Exacto, ¿verdad? Ya sea él o yo, pero alguien tiene que dar el primer paso. Y el que dé el primer paso, créanme, hermanos, que el que da el primer paso normalmente es la persona que está más en comunión con el Señor, porque tiene que tragarse todo lo bruto. Entonces, tiene que ir a él y decirle, hermano, últimamente estoy viendo que hay un detalle entre tú y yo. ¿Qué está pasando? No, nada más. No, sí está pasando algo. Porque he notado que ha cambiado tu relación conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Qué te hice? ¿Hice algo mal yo? ¿Te ofendí en algo? ¿Verdad? Te dañé en algo sin querer, a lo mejor dije algo que no, a lo mejor hice algo que no, ¿verdad? A lo mejor actué de una forma que a él no le gustó, a lo mejor prediqué de alguna forma que no le gustó, ¿verdad? Pero entonces tengo que acercarme para restaurar inmediatamente esa relación, porque si no, es como una bolita de nieve, que va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y si no la detengo, esa bola va a llegar a ser tan grande que lo único que va a causar es destrucción. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si nosotros queremos que Dios actúe en nosotros, como iglesia, si quieres que Cristo empiece a obrar de una manera fuerte y gloriosa, tenemos que trabajar juntos en armonía, en una relación saludable. Porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Y me voy a quitar tantito el micrófono para que no se oya allá afuera, hermano. Pero triste es ver, hermanos, que en iglesias como los testigos haya más unidad que nosotros. Haya más unidad que nosotros. Y ellos están errados. Ellos están errados en su doctrina. No son cristianos. Tienen errores doctrinales gravísimos. Pero ellos se ayudan el uno al otro. Y nosotros que tenemos al Espíritu de Dios para guiarnos, para ayudarnos, no es posible que no podamos vivir en esa unidad y en esa armonía. Necesitamos vivir
vidas saludables, si queremos ser una iglesia irresistible para el Señor. Una iglesia que camine en unidad. Para tener una relación saludable, yo en primer lugar tengo que tener comunicación. ¿Verdad? Lo que nos dicen los psicólogos. Debe de haber buena comunicación. ¿Sí? Debo de tener buena comunicación con los hermanos. ¿Y qué significa la buena comunicación? Que debo de aprender también a escuchar y no reaccionar inmediatamente. Por eso dice la Escritura: sean rápidos para hablar y tardos para escuchar. ¿Dice así? Ah, no dice así. Entonces, ¿qué dice? ¿Verdad? Que seamos rápidos para escuchar, pero tardos para responder. Y nosotros hacemos lo contrario, pareciera que la Escritura dice lo contrario, ¿verdad? Yo tengo entonces que poner, primero escuchar lo que está diciendo el hermano, analizar lo que está diciendo, ¿verdad? Y entonces responder con sabiduría. ¿Sí? Miren, hermanos, me ha pasado a veces que alguien me ha mandado, y no hablo de alguien de aquí, a tiempo atrás, me mandó un WhatsApp. Entonces yo le contesté el WhatsApp y se lo envié. Y de repente me contesta: perdón, no quería ofenderlo. Y yo, ¿qué dije? Y analicé y vi lo que dije y dije: no veo la ofensa. Pero no, ¿de qué me ofendiste? No, pues su contestación. Y le digo: pero ¿cómo estuvo mi contestación? Es que está enojado. Y dije: caray. Digo: oye, ¿me puedes decir por favor cómo puedes determinar que en el WhatsApp yo estoy enojado? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que a veces, y eso se los pongo, hermanos, porque a veces así nos pasa. Y a mí me ha pasado, a mí me ha pasado que de repente me ha llegado un WhatsApp y digo: ¿y ahora qué hermano? ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Pero de repente, a lo mejor yo estoy interpretando mal, ¿verdad? Estoy interpretando mal y él está respondiendo de otra forma. Y entonces es cuando me tengo que acercar al hermano y preguntarle al hermano: oye, hermano, perdón, me mandaste ese WhatsApp, es que no lo entendí, ¿me puedes decir por favor qué quisiste decir? Y tener una buena comunicación, porque si no tenemos una buena comunicación, entonces va a empezar a haber fallas. En el matrimonio, por ejemplo, hermanos, tiene que haber una buena comunicación. Si no hay una buena comunicación, entonces va a haber problemas en el matrimonio, mucho más en la iglesia de Cristo. Y yo debo de externar en la comunicación. En la comunicación también tengo que comunicar en el momento adecuado lo que no me parece y lo que me parece. Y mediante la comunicación y la comprensión llegar a un acuerdo. Eso es la adecuada comunicación. Esa es la correcta comunicación. Porque muchas veces, hermanos, algo nos molesta y nos lo quedamos callados. Nos quedamos callados y no hablamos lo que nos molesta. Y no venimos, ¿verdad? Aclaro que en el momento adecuado. ¿Sí? Tenemos que también tener esa sabiduría en el momento adecuado. Pero si algo no me gustó, tengo que decírselo. Por ejemplo, hermanos, si algo no les gustó de mi predicación, tienen toda la libertad de venir y decírmelo. Y decirme: hermano, no me gustó esta parte que usted predicó. Y yo no tengo por qué molestarme. En cambio, tengo que hacer una introspección dentro de mí y analizar si en verdad lo que el hermano me está diciendo es correcto. Despojarme un poquito de mi orgullo, que a veces nos ciega para no ver los errores que estamos cometiendo, ¿verdad? Y entonces hacer un análisis y decir: el hermano me dijo esto, ¿será? O sea, a lo mejor no me estoy analizando bien, no me estoy viendo bien al espejo. Y a lo mejor sí hay esas fallas que él dice. Pero yo necesito la sinceridad de ese hermano. Porque si ese hermano no tiene la sinceridad, a lo mejor otros hermanos están pensando lo mismo y están guardándose al igual. Y entonces, ¿qué empieza a pasar, hermanos? Que empieza esta bolita de nieve a crecer. Entre más rápido detengamos la bolita de nieve,
menor destrucción va a causar. Por eso, decía el autor ahí, ¿verdad? Nosotros debemos de inmediatamente enfrentar un problema. Como el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Se acuerdan por ahí de dos líderes que tenía por ahí el apóstol Pablo? Filipenses capítulo 4, versículo 2. Filipenses capítulo 4, versículo 2. ¿Verdad? Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Tal parece, y aparentemente lo que narran los historiadores y todo ese detalle, que Evodia y Síntique eran dos líderes en esa iglesia, ¿verdad? Y que de repente tuvieron una fricción y entonces se separaron. Evodia se sentaba de este lado y Síntique de este lado. Los que seguían a Evodia se sentaban de este lado, los que seguían a Síntique de este lado. Y entonces no se dirigía la palabra los de Evodia con los de Síntique. ¿Y qué empezaba a haber, hermano? División. Y el apóstol Pablo no dice, bueno, hasta que yo vaya voy a arreglar ese problema. No, aprovecha la carta. Y en breves palabras les dice, ruego. Fíjense, el apóstol Pablo tenía la autoridad para decir, les mando. Pero ¿qué dice Pablo? Ruego. Les ruego a Evodia y a Síntique que sean un mismo sentir. Por el bien, aunque no lo pone en la escritura, ¿verdad? Pero por el bien de la obra del Señor. Tenemos que despojarnos de nuestra armadura, de orgullo. A veces el orgullo no nos deja, hermanos, y tenemos que tumbarlo, porque cada día el gran predicador Charles Spurgeon, uno de los predicadores que más me gusta a mí, de cada 100 almas que se convertían en su ministerio, 90 permanecían en las iglesias. No he visto otro ministerio tan efectivo como ese. Pero Charles Spurgeon decía, yo todos los días en la mañana, yo tengo que llegar al cuarto de oración para podar el orgullo que creció el día anterior. Todos los días tengo que llegar a la presencia de Dios para quitarme y despojarme de todo orgullo que fue naciendo durante el día. Y eso nosotros lo tenemos que entender, hermano, que todos los días tenemos que ir ante el Señor. Y a veces lo que nos hace falta es ver a los ojos al hermano y verlo con los ojos del Señor Jesucristo. Que a lo mejor el Señor a través de su vida está hablando a ti para que te transforme y te analice. Estaba oyendo el otro día al pastor John MacArthur. A mí me encanta escuchar a ese pastor, el doctor John MacArthur. Y él precisamente en una de sus predicaciones decía que a veces recibe cartas de seguimientos o de gente que llegó a la iglesia donde lo ataca directamente. Y él dice entonces en esas cartas, les contesta, gracias hermano, gracias por decirme los puntos donde a lo mejor estoy mal, voy a estar orando al Señor y voy a pedirle al Señor que me ayude en ese detalle, ¿verdad? Y que si estoy mal, pues me ayude a quitarlo. Le mando un abrazo, Dios lo bendiga, amado hermano. Yo me quedé, wow. ¿Por qué? Porque no tomó el ataque como personal, lo tomó como que, como una posible llamada de Dios a él. Y es un ministro de alcance internacional. Ese pastor bautista se oye en toda Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, en varias partes oyen sus programas. Él bien podría decir, oye tú, insignificante cristiano, ¿no? ¿Qué vienes a decirme a mí, doctor en teología, con maestrías, que tengo una iglesia grande y que tengo un programa que se escucha en todo el mundo? ¿Quieres venir a mí a decirme en qué estoy mal? ¿Qué estás haciendo tú por la obra? A ver, dime, ¿qué estás haciendo tú? Bien podría haber contestado así, ¿no? Pero ahí es cuando nosotros tenemos que vernos como la imagen
de Cristo Jesús? ¿Cómo contestaría el Señor Jesucristo? Una persona que siempre se veía así, yo recuerdo el caso de David, ¿se acuerdan? Como David, vamos a ver un caso positivo de David y un caso negativo. Cuando que le empezó a aventar piedras, ¿verdad? Y Abisai le dijo, déjame que vaya y lo traspase con una lanza, ¿verdad? Como que está atacando al rey, lo está maldiciendo y todo. Y le dice, David, déjalo, porque quizá es de parte de Dios. Porque quizá es de parte de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Pero reaccionamos inmediatamente. Entonces, para tener relaciones personales sanas, tenemos que tener comunicación. 2, tiene que haber una regulación. Tiene que haber una regulación. Todos tenemos que basarnos en algo para arreglar las diferencias. ¿Qué tiene que ser ese algo? La palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el sustento con el cual nos vamos a validar y nos vamos a sustentar para poder arreglar nuestras diferencias. Donde ambos hagamos un compromiso que sea conforme a la palabra, para que entonces sigamos sanamente. Porque también pueden llegar a acuerdos donde no haya sanidad. Es decir, ok, hermano, pues tú piensas, les voy a poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero tú piensas que Jesús no es Dios, pues vamos a seguirle así. ¿Sería lo adecuado? ¿Verdad que no? No sería lo adecuado. Entonces tiene que haber algo que sustente todas las decisiones, y eso es la palabra de Dios. Y entonces lo correcto es decir, a ver, hermano, vente, vamos a sentarnos y vamos a ver qué dice la palabra de Dios con respecto a esto. ¿Sí? Pero tiene que haber reglas. Como decíamos, que en toda iglesia bautista hay un reglamento interno. Entonces tenemos que basarnos en ese reglamento interno, en el cual cuando nos hicimos miembros prometimos respetar ese reglamento. Y entonces en ese reglamento vamos a también a poder regular nuestras diferencias y poder solventar nuestras diferencias. Porque si no hay eso, entonces lo único que voy a ocasionar es división. ¿Cómo quieres que trabajemos como iglesia? ¿Cómo quieres que andemos como iglesia? Si el fin principal para todos nosotros es que Cristo sea glorificado, ¿sí o no? Y si trabajamos con ese fin principal, nosotros vamos a empezar a caminar en esa armonía. Fíjense, 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Porque a los que están fuera no juzgarán, quitad pues a este perverso de entre vosotros. Fíjense, hay veces, ahí viene el detalle, a veces pesado. Dentro de las relaciones sanas va a haber veces, hermanos, y eso se los tengo que decir, y ahí está en la Escritura, cuando no se puede llegar a un acuerdo y no se puede llegar a algo por el bien de la unidad de la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Dejen a ese hombrecito ahí, manténganlo ahí adentro. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Quiten a ese perverso de entre vosotros. O sea, de la iglesia, sáquenlo. Para que en la iglesia, ¿qué haya? Unidad, relación sana. Si yo tengo una reja de manzanas y veo que una manzana se empieza a podrir y no la saco, ¿qué sucede? Pudre a todas las demás. Y en lugar de se echar a perder una, se echan a perder todas o varias de las que están ahí. Por eso es que la palabra de Dios dentro de las relaciones saludables es que la iglesia en un momento determinado tiene que tomar una decisión fuerte, en unidad. Por eso Pablo dice, quiten, está hablando
de la iglesia, ¿verdad? Una decisión de la iglesia. Quiten a ese perverso de entre ustedes. O sea, en otras palabras que se oye feo, excomulguen. Sáquenlo de la comunión de la iglesia. Se oye feo, hermanos, pero está bíblico. Ahí, 1 Corintios capítulo, por favor, 6, versículos 1 al 11, por favor. Cuanto más las cosas de esta vida, si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitee juicio, y esto ante los